es las funciones predefinidas para JavaScript. Bueno, que se usan en JavaScript para cadenas de texto, arrays y números. Y bueno, y datos. Y bueno, en la presentación yo les voy a explicar las principales funciones que tiene cada una de las principales funciones que da JavaScript para las cadenas de texto, arrays y los números. Y bueno, para mi dinámica de apertura voy a pedirles por favor que se paren todos. Bueno, primero se van a ordenar. Bueno, no van a hablar durante el juego. No pueden hablar, van a ordenarse por orden alfabético, pero con la primera letra de su nombre. Por orden alfabético. Sin nombre. Sin hablar, por favor. Sin hablar, por nombre. A ver, ya. A ver. Ahora se van a ordenar, pero por la primera letra de su apellido, pero su apellido materno. O sea, su segundo apellido. Igual sin hablar, pero ahora no pueden botar las manos. No usa hermanos. Sin usar las manos. A ver qué tal. ¿Ya? A ver.
Bueno, compañeros, gracias. Estaría todo. ¿Y si se equivocaron? ¿Sí? Bueno, y mi frase de apertura son: seamos agradecidos a las personas que nos hacen felices. Ellos son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma. Bueno, a lo que yo entendí de esta frase es que no debemos de enojarnos con las personas que nos hacen felices, porque gracias a ellas, pues sonreímos diario y así. Tenemos que estar bien con esas personas. Y bueno, las funciones de JavaScript para cadenas de texto. Bueno, las cadenas de texto, como ya lo habíamos visto, son las funciones que nos pueden, que nos dejan, presentarse en los, pueden ir cambiando según los navegadores. Bueno, hay unos navegadores que no las permiten. Bueno, ok. Son muchas las funciones de cadenas de texto. Las cadenas de texto nos permiten extraer el carácter, extraer un fragmento de una cadena o separar una cadena de múltiples cadenas con un separador. Bueno, las cadenas se utilizan para separar palabras o frases de texto. Hay varios tipos de funciones de cadenas. Una de ellas son las funciones modificadoras. La primera función es uppercase. Permite poner la letra en mayúscula. La lower case transforma la cadena o el texto en letras minúsculas. Y aquí está la sintaxis. Se va a poner el texto que tú quieras en el uppercase y se pone el paréntesis. Y bueno, para este tipo de funciones todas es la misma sintaxis. El replace case con dos caracteres sirve para que el carácter A se multiplique por el carácter B. El replace con carácter A, con 3 caracteres, realiza todas las apariciones de caracteres de A y B. Y aquí es igual el texto, se va a poner el replace y vas a usar los 3 puntos, no son puntos, ¿cómo se llama? Atributos serían para reemplazar las minúsculas y mayúsculas. El replace con cadena A, G y B reemplaza todas las apariciones de su cadena A. Bueno, otra es las funciones para extraer subcadenas o caracteres. Y se utiliza substring y devuelve la subcadena exterior y a un índice. La substring hace la misma función que la primera, pero poniéndolo en un segundo parámetro. La slice se toma desde el final de la cadena y va al principio, o sea, va al revés. El slice first sheet permite definir que se forme una posición final de una cadena. La slice character separa, devuelve un array con su subcadena. Y el nombre de cadena pues devuelve el carácter a una posición del índice.
Las funciones para recuperar índices de posiciones, la de char a devuelve la letra a su posición, índice, posición, o sea, el index of devuelve el índice a la primera aparición de su cadena especificada, o sea, la que ya tenía, la que especificaron desde el principio, es a donde la va a devolver. La index of de cadena indicenial devuelve la inicial a la primera aplicación de cadena, es lo mismo que la anterior, de hecho. Las index of devuelve el índice a la última parte donde lo habían movido. Si lo movieron de lugar y lo volvieron a mover, por decir, si yo estoy aquí y este va a ser que me regrese para acá. La segunda es la de arrays, que son arreglos. Y bueno, algunas de las que les voy a enseñar es el contact, join, split, pop, push, shift, U-shift y reverse. Y bueno, las funciones para añadir elementos o conectar arrays son connect and, que devuelve el carácter ¿cómo? Devuelve el carácter de un lado a otro, pero o sea, tienes que especificar cuáles quieres regresar a su mismo lugar. El push añade, lo vamos a representar con una X, añade un array como nuevo, permite hacer un array nuevo, un arreglo nuevo. El pushing añade al principio el array, o sea, bueno, esté en la posición que esté, lo va a mandar al principio. El splice modifica y añade elementos. El splice, bueno, con int, quant, it1, it2 y bueno, los muchos its que quieran. Y hasta ese permite modificar el array eliminando los elementos. Las funciones para extraer un elemento o parte del array con eliminación. Está pop, que elimina el el elemento de array y lo devuelve. O sea, como que lo elimina, pero no lo elimina. O sea, es como recuperar tu archivo. O bueno, por así decirlo. El shift elimina el primer array y lo devuelve. O sea, hace lo mismo que el anterior. Pero, o sea, el anterior era el último y este es el primero. El splice modifica el array borrando los elementos a partir del int. El splice modifica el array eliminando los elementos. Del link A elimina el elemento del índice del array. Las funciones para extraer partes o elementos de array sin alternarlo. Utilizamos slice, que devuelve el array con los elementos extraídos, o sea, con los que ya habían quitado. El slice devuelve con first shift, devuelve el array con los elementos extraídos del índice y first shift y el último elemento, o sea, va a juntar los elementos. Slice solito, ese va a usar una función con todos los elementos que metieron. Las funciones para recuperar los índices de las posiciones. Busca dentro el index o busca una letra o un carácter cualquiera que hayan metido y lo devuelve a la posición a la primera que lo metieron. Las index, busca dentro del array empezando desde el final hasta el principio, busca todos los archivos, los caracteres. Las funciones para transformar el array en string o tipos primitivos. En está join, que son los elementos de una cadena
bueno, este se junta con las cadenas de texto y cada elemento está, bueno, va a ir separados por un separador que son las comillas o una coma. El toString une los elementos de un array, pero iguales con cadenas, y cada elemento, aquí la fuerza se separa con coma, no puede utilizarse otra. Value of, este método hace lo mismo que el string, que es de acá arriba, es lo mismo, nada más que cambia. Las funciones que predeterminan el orden de los arrays son dos, el reverse y el short. El reverse pues invierte todos los elementos y el short ordena los elementos del array. Y las funciones predeterminadas para números, algunas son isNum, number, que va a ser representado con n, el topoficient, igual con n, bueno, de los que puede ser cualquiera, topo exponencial, topo precision, value y toString. Las propiedades de son positive infinity, que es el infinito, negative infinity, que es el igual que el infinito, pero pues el negativo. El max value representa el valor numérico más grande de JavaScript. Y main value representa el valor más bajo. None representa el valor, o sea que no es un valor nulo. Y bueno, algo importante aquí es que las propiedades de number solo son de lectura, no los puedes modificar. Y las funciones del objeto number son toFixen, que devuelve string como un valor o un número. isNice, que si especifica si true tiene un valor o no lo tiene, o sea que si es verdadero o no. ToPosition devuelve string al número o variable que ya era. El value of presenta un tipo que permite el objetivo, o sea, es el que hace que se cumpla el objetivo del programa. ToString devuelve la presentación como desde el principio, como si no le hubieran modificado nada. Y pues sería todo. ¿Se pueden parar por favor para la dinámica? Se van a dividir en 3 equipos, por favor. Así. Van a ser 3 filas, pero deben de ser las mismas personas. 20 equipos. Líneas, pero filas. Dani, filas. Pero así se pone de manera que sean las mismas personas, o sea que sean del mismo, ¿Color? no, del mismo persona, que no haya más en una y no sé cuál Ya perdían.
Al frente Se van a poner la fruta debajo del cuello y la van a ir pasando a ver, si se cae la fruta o la tocan con las manos, tiene que regresar la fruta al principio. Bueno, para concluir, mi frase es: los días no tienen pasado ni futuro. Por eso gozan el presente, cosa que rara vez nos ocurre a nosotros. Bueno, yo digo que, lo que yo entendí de esta frase es que nosotros ya no disfrutamos tanto la vida. O sea, sí la disfrutamos, pero no como deberíamos. A veces hacemos cosas que no debemos de hacer según para disfrutarlo, pero luego no es lo correcto. Y bueno, mi conclusión son que las funciones predeterminadas ya son muy útiles porque son las que te da JavaScript y ya, bueno, eso te ayuda a que diseñes más fácil en Java. Y pues, bueno, mis fuentes de información y eso sería todo. Okay.